a la muy alta y muy augusta Isabel, la tercera de este nombre, ilustrísima reina de España, de las islas y de nuestro mar. Comienza el prólogo del gramático Elio Antonio de Nebrija a la revisión y comentarios de sus introducciones latinas, que cuenta ya con 2 ediciones. A la óptima y al mismo tiempo máxima. En el título de cualquier obra hay que señalar principalmente 2 aspectos: el nombre del autor y la materia tratada en ese libro. Algunos añaden también la persona a la que se dedica la obra, entendiéndose que si no aparece indicada es porque el libro se ha planteado para beneficio del conjunto de los lectores. Así pues, el autor es Elio Antonio de Nebrija, gramático. La materia es la revisión comentada de sus introducciones latinas, que ya había editado antes en 2 ocasiones. La persona a la que se dedica la obra es la muy alta y muy augusta Isabel. A pesar de que aseguran algunos arrastrados por la locura que título deriva de Titán, es decir, del sol, por iluminar el tema tratado en aquella obra, sino que, como indica Festo, Titulus tiene que ver con tutari, proteger. La reina entonces me proteja. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos Julia Sánchez Arévalo. Buenos días, Julia. ¿Y quién les habla? Rosa de Bustos. Hoy les vamos a hablar del primer bestseller español, La gramática latina de Elio Antonio de Nebrija, una obra que fue bestseller en su época, en el siglo XVI. En el 2022 hemos celebrado el 5º centenario de la muerte del gramático español y la Universidad de Extremadura se ha sumado a esta conmemoración con la publicación de esta gramática, las Introducciones Latinae, Recognitio. Vamos a descubrir la importancia de esta obra de la mano de las personas que se han encargado de la edición, traducción y notas del texto que ve la luz en este año de 2023. Julia, ¿nos presentas a nuestros invitados de hoy? Por supuesto, Rosa. Bueno, empezamos con Eustaquio Sánchez Salor, profesor emérito de la Universidad de Extremadura, donde ha sido profesor desde 1971 y catedrático desde 1981, con etapas en la Universidad de La Laguna y la Universidad de Granada. Su investigación se ha centrado en la literatura y la cultura de los primeros cristianos y la baja latinidad, el latín medieval, la lingüística y la historia de la gramática latina, así como en diversos aspectos del humanismo y el Renacimiento en España y en Europa. En todos estos campos tiene publicaciones tanto en España como en el extranjero. Además, ha recibido numerosos homenajes y premios, como el premio José María García de la Fuente o el premio Diego Muñoz Torrero, que nació en mi pueblo, en Cabeza del Buey, o el premio Bartolomé José Gallardo de Investigación Bibliográfica 2007. Por su parte, Santiago López Moreda es catedrático jubilado, su área de conocimiento es la filología latina y, bueno, por ejemplo, ha realizado la edición de los Elegantiae de Lorenzo Valla y, bueno, varios libros sobre el Renacimiento. Es un placer teneros aquí, Santiago y Eustaquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, por su parte nos acompaña Jesús Conde, que es director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Es doctor en Derecho por la Universidad de Almería y profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Es miembro además de comités científicos de revistas y evaluador externo de revistas especializadas. Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho y coordinador del Máster Universitario de Abogacía. Hoy nos acompaña en su faceta de director de publicaciones y, bueno, muchas gracias a los tres.
Muchas gracias. A ver, hoy compartimos micrófono porque tenemos bastantes invitados, como acaba de presentar Julia. Bueno, es un nuevo privilegio tener aquí a los autores, en este caso de este magnífico libro, y al editor. Y sin más, vamos a entrar directamente a conocer detalles de la obra. Me ha encantado, por cierto, Eustaquio, el párrafo con el que hemos arrancado este podcast. Muchas gracias. Sí, tengo especial... Tiene su importancia el párrafo ese, sí, que ahora hablaré de ello. Me ha parecido magnífico, así es que muchísimas gracias por elegirlo y por compartirlo con nosotros y con todos los oyentes. ¿Qué son las...? Bueno, yo antes he dicho introducciones latinae, que no sé si está bien dicho, son introducciones. Latinae. Yo estudié latín en el bachillerato, pero vamos, no sé cómo se dice. Introducciones... En latín es introducciones latinae. Latinae. Introducciones latinae. En español, introducciones latinas. Vale. ¿Qué son y por qué fue bestseller este libro en su época? Es una gramática latina. Y es un bestseller... Por varias razones. La primera es porque Nebrija pasa por ser en España el primer develador de la barbarie, el primer destructor de la barbarie medieval. En la época medieval se hablaba latín, pero un latín muy malo, latín no es el famoso latín macarrónico, sino que era un latín que era medio latín, medio castellano, totalmente ajado el latín clásico, ¿no es eso? Entonces, él se presenta como el develador de la barbarie, con razón, porque él había estudiado en Bolonia con el gran Lorenzo Valla, el destructor de la barbarie latina en Italia, el introductor del humanismo en Italia, y viene a España con ciertas ínfulas, precisamente por ser discípulo de Lorenzo Valla, y se presenta aquí en España como el develador. Presentarse como el develador en los círculos intelectuales de la barbarie, evidentemente, tiene su éxito. Y esto se transmite, de ahí que tuviera éxito y tuviera fama por eso. Pero en segundo lugar y sobre todo por la protección real. Acabamos de leer hace un rato, la Recognito está dedicada a la reina Isabel. Claro, a partir de ese momento la reina Isabel le protege. Le protege la reina Isabel, le protege Carlos V, le protege Felipe II, y solo Felipe III se atrevió a dudar un poquito de las introducciones latinas de Nebrija y propuso una reforma, aunque ya se venían haciendo reformas antes, pero Felipe III fue el que propuso a través de su Consejo Real reforma. El Consejo Real durante todo el siglo XVI obligó a las universidades y a las escuelas de latinidad que enseñaran el latín por la gramática de Antonio de Nebrija. Por eso se convirtió en bestseller, porque por disposición real y por los estatutos de las universidades, la gramática que se leía en las escuelas y en las universidades, en las aulas, eran las introducciones latinas de Nebrija. Esa es la razón por la que se convirtió en un bestseller. Era la que se leía por obligación, por mandato. Entonces, Santiago, Eustaquio, ¿contestáis según vuestro criterio? Bueno, yo en principio prefiero que sea el maestro, sí. Pero sí que es conveniente insistir en esa faceta que acaba de decir, se presenta como el develador de la barbarie, que era exactamente lo mismo que había hecho Lorenzo Valla en las introducciones de sus Elegantiae respecto del latín que se hablaba en Italia, donde estaba el conflicto entre si el italiano era hijo directo del latín o por el contrario era una especie de dialecto, ¿no? Y lo que hace es traer exactamente a España el mismo tópico y la misma lucha que había tenido Lorenzo Valla contra ese latín medieval, que venía a ser prácticamente una jerga de teólogos, de filósofos y demás, con su lenguaje propio, su léxico propio, y que no estaba al alcance del común de los mortales. Vale, o sea que el objetivo era un poco educar al pueblo, ¿no? O sea que el objetivo primero era educar, enseñar latín a los muchachos en las escuelas y en las universidades. Lo que pasa es que Nebrija, que era un hombre muy inquieto desde el punto de vista intelectual, a su gramática, es decir, a la parte no normativa, le añade comentarios. Y estos comentarios son ya mucho más complicados, mucho más profundos, y ahí mezcla e introduce multitud de cosas que no tienen que ver con la enseñanza de la gramática, tienen que ver con otra cosa.
¿Y con qué? Tiene que ver, pues, con la explicación racional de algunos usos, tiene que ver con las elegancias, que se hable bien en latín, no solo aprender la norma, sino que además que se aprenda también el uso correcto, tiene que ver con el léxico, tiene que ver con enseñar a escribir cartas, a componer en latín. Es decir, mezcla en esos comentarios bastantes contenidos de lo que es la filología en general. Nebrija puede pasar por el primer filólogo en español. Y entonces el gramático es el puro gramático que sella la norma. El filólogo no solo enseña la norma, sino que enseña lo que hay detrás de la norma, los textos que hay detrás de la norma, explica los textos que hay detrás de la norma, en esos comentarios que se los hace larguísimos, mucho más largo que el texto básico sobre el que hace los comentarios, que le complican mucho la obra. De manera que llega un momento en que la verdad es que para los alumnos la obra se convierte en algo muy pesado, prácticamente imposible de comprender. Entiendo que detrás del interés de Nebrija en hacer esta gramática, en introducirlo en las escuelas, en donde se estudiara en esos momentos, en los conventos, entendía que habría puertas, quiero decir, aunque se estudiara un latín, aunque fuera una jerga, pero ¿qué puertas habría el conocer el latín que él nos ofrecía en la gramática? Bueno, el latín que él pretende enseñar es el latín que se hablaba en Roma desde el nacimiento de Cicerón hasta el siglo II después de Cristo. Ese es ahí toma él el uso, porque dice que una gramática es llevar a sistema, a norma, lo que usamos cuando hablamos. Y entonces el uso del que él quiere llevar a la norma de su gramática es el uso del latín que se hablaba en época de Cicerón, de Virgilio, etcétera, el latín clásico. Eso es lo que él pretende enseñar. Y de hecho su gramática va por ese camino. Y los comentarios, en los comentarios que introduce gran cantidad de citas de autores clásicos, todas son de autores de esa época. Todas, absolutamente todas son de autores de esa época, de Cicerón, de Tito Livio, de Virgilio, de Horacio, de Tácito, etcétera. O sea que en cierto modo era abrir a la cultura, ¿no? Resucitar Roma. Resucitarla. Resucitar el latín clásico y resucitar Roma, la Roma clásica. Balla dice que es un maestro, ¿no? Dice que él pretende que la Roma de ese momento que la Italia de ese momento que estaba totalmente destruida por luchas intestinas políticas, se termine y que vuelva la gran Roma del siglo I, que controle toda la Italia, todo el imperio, no solo con las armas, sino también con la lengua y con la cultura. Sí, bueno. Si me permite, es porque has hablado de qué puertas abría el latín. Es que tenemos que tener presente que se enseñaba exclusivamente en latín. Y entonces cualquier profesional cualificado, incluidos los médicos, tenían que estudiar y saber latín. No hablo ya en el mundo del derecho, en el mundo de la administración, en las cancillerías, etcétera. La koiné, la lengua común de la Europa del momento, era el latín. Las relaciones internacionales eran en latín. Por lo tanto, el que quisiera llegar a algún puesto de cierta relevancia necesariamente tenía que formarse en latín. Bueno, supongo que Nebrija se sentiría muy orgulloso de su obra, ¿no? Porque vio conseguidos sus objetivos. Él fue corrigiendo esta obra desde la primera, ¿no? Que según he podido leer se publica en 1481, hasta la de 1522, que es la que publicáis ahora, la que habéis editado. ¿En qué fueron consistiendo esos cambios? ¿Qué fue lo que él fue viendo que había que ir corrigiendo, adaptando? La Recognitio esta que publicamos ahora la publicó por primera vez en 1485. Esto es lo que él llama la revisión de las dos anteriores, porque como he leído antes, dice que ya había dos ediciones anteriores. La primera es la de 1481, esa es muy cortita, y esa es simplemente una serie de normas muy elementales para niños. Una primera parte, normas muy elementales para que los niños aprendan pues el rosa, etcétera, ¿no? Y hay una segunda parte ya para más avanzados, para alumnos más avanzados. Pero de cualquier forma, las dos partes
repite los temas, morfología para niños, morfología para más avanzados, sintaxis para niños, sintaxis para más avanzados, etc. Pero las dos son muy cortas. De manera, la academia hizo hace en el 81 un facímil, y es un facímil pequeñito, es una cosa así, ¿no? Esa edición tuvo 3 impresiones en Salamanca, 81, 82, 83, que fueron prácticamente idénticas. Pero en el 85 ya aparece lo que él, en el propio frontispicio de la obra, aparece segunda edición. Y esta no se parece absolutamente en nada a la primera. El cambio fundamental es que la primera, como he dicho, tenía 2 partes, una para iniciados y otra para avanzados. Esta ya es una auténtica gramática. Aquí están ya los 5 libros que van a ser el estándar a lo largo de los siglos de la gramática de Nebrija. Libro primero, morfología. Libro segundo, una parte de la morfología que él consideraba como la más difícil. La del género, el tema del género y el tema de los perfectos y supinos latinos, que lo consideraba difícil, y entonces dedica un libro para este. El segundo lo dedica al género, a los perfectos y supinos, y además, curiosamente, en verso. Unos versos horribles, unos versos incomprensibles. Era imposible que los alumnos comprendieran aquellos versos, pero se los tenían que aprender de memoria. Un libro tercero, que es en forma de preguntas y respuestas sobre las partes de la oración, sobre cuestiones gramaticales. Un libro cuarto, que va a ser el más famoso a lo largo de toda la historia, el de la sintaxis, y un libro quinto, que va a ser el de la prosodia y morfología. Y después, a partir de 1495, de la Recognitio, empieza a introducir comentarios. Y además de los comentarios que hemos dicho, y además de comentarios, al final de los 5 libros, a añadir opúsculos. Opúsculos sobre el léxico, sobre el diccionario, sobre la moneda, sobre la numeración. Opúsculos que normalmente eran las lecciones que les obligaban a los catedráticos de Salamanca al principio del curso, lo que se llamaba la relectio, a pronunciar una especie de lección magistral de principio de curso. Pues esta la solía editar y las añadía al final, después de los 5 libros. De manera que la obra se convirtió en un monstruo. Entre la primera y la segunda, entonces, hubo una gran diferencia en ese sentido. Entre la segunda y la tercera, que es la Recognitio, las diferencias están en 2 cosas. Primero, que cambia el destinatario, que cambia la persona a la que se le dedica la obra. Y la segunda es que empiezan ya los comentarios. Habían empezado en la segunda edición, porque hay un ejemplar muy famoso de la segunda edición, que es el que Nebrija dedicó a don Juan de Zúñiga, el último maestre de la Orden de Alcántara en Extremadura. En Extremadura Nebrija estuvo 20 años en la corte de don Juan de Zúñiga enseñando. Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional que tiene un famoso grabado, que es el grabado que hemos visto el año pasado por todos sitios. Es Nebrija en la cátedra enseñando al maestre y a otros cuantos que están a la izquierda, ¿no? Pues en ese ejemplar ya anuncia él, por orden de usted, don Juan, he empezado ya a hacer comentarios a los textos de la gramática, a la gramática normativa, pero en la segunda edición solo llega hasta el libro primero y poco de segundo. Ya en la tercera, el cambio fundamental es que está el comentario en todos los libros, en los 5 libros. Curiosamente, el ejemplar de don Juan de Zúñiga no tiene portada. La segunda edición estaba dedicado a Gutiérrez de Toledo. Se la dedicó a Gutiérrez de Toledo, un médico famoso de la corte de los Reyes Católicos. Claro, si quería dedicarle una edición a don Juan de Zúñiga, tenía que ser una tercera edición y no un ejemplar de la segunda. Entonces, ¿qué hace? Quita la portada y en lugar de la portada pone el famoso grabado. Y es la única edición e impresión de Nebrija que tiene el grabado, que está en la Biblioteca Nacional, en la vitrina 17. Y otro cambio entre la segunda y la tercera es el destinatario. La primera edición, la del 81, había sido dedicada al cardenal Mendoza de Toledo. La segunda a este Gutiérrez de Toledo, que era un médico famoso de la corte de los Reyes Católicos, y la segunda, y la tercera a la reina. Ese es el cambio fundamental. Se puede decir que es otra edición nueva, precisamente porque la destinataria es la reina Isabel. Que es la que hemos leído y la que te hemos escuchado.
Decíamos que era el primer bestseller español, que había sido el primer bestseller español. ¿Qué supuso la aparición de esta gramática? ¿Qué impacto tuvo en la época? ¿Hasta dónde llegó ese impacto? Es decir, ¿se quedó en nuestras fronteras? ¿Fue más allá? Entre el año 1481 y 1499, en esos veintitantos años, se publicó, se editó, impresiones, ediciones 3, como hemos dicho, ¿no? Pero impresiones 14. En muy pocos años 14. Y en el siglo XVI pues serían unas 200 ediciones, unas 200 impresiones. De modo que bestsellers hasta el punto de que en el siglo XVI no solo se publica esto que tenemos aquí, que editamos, se publican ediciones breves, ediciones en folio, ediciones en octavo, ediciones en cuarto, ediciones abreviadas, ediciones reformadas, ediciones de un libro con comentario. Es decir, el éxito fue tal que se enseñaba con multitud de formatos y de formas, en función, evidentemente, de los alumnos o de los destinatarios del mensaje, ¿no? Del mensaje, en este caso, gramatical. Éxito en España, todo. En el siglo XVI, todo. En el siglo XVII, ¿qué pasó? Felipe III, que ya se había dado cuenta que había muchísimas críticas al mamotreto, al libro grande, que había muchísimas críticas, mandó una normativa a la Universidad de Salamanca, de Valladolid y de Alcalá, diciendo que los profesores que se sintieran con fuerzas podían reformar la gramática de Nebrija, pero manteniendo el esqueleto de la obra. Solo reformarla para que fuera más accesible. Y entonces se inicia una reforma. Ya antes había habido, el Brocense había hecho una clandestinamente, que es la que pretendía enseñar en las aulas. Y le cogieron al Brocense, muchas veces le cogieron en las aulas los visitadores enseñando por su propia gramática. Y le castigaban, le multaban, porque no había que enseñar por la gramática de Nebrija. Pues bien, ahora ya, con la protección del Consejo Real, el padre Juan Luis de la Cerda, un jesuita, en 1602, hace una reforma. Pero curiosamente, la primera parte de la obra es Nebrija, muy abreviado. Y la segunda parte de la obra es Doctrina del Brocense. Pues bien, esta reforma tiene también un enorme éxito a lo largo de todo el siglo XVII. Y esta reforma se enseña también por parte de los jesuitas en cualquier sitio que estaban en Europa. De manera que también salió fuera de Europa. Nos lo estás más o menos ya avanzando. ¿Qué contiene la edición que vosotros habéis editado ahora? Contiene los prólogos, las dedicatorias al cardenal Mendoza, las dedicatorias a Gutiérrez de Toledo, las dedicatorias a la reina, que según la edición que sea. En la última están todas. En la primera solo estaba la de Mendoza, en la segunda estaba la de Mendoza y la de Gutiérrez de Toledo, y en la tercera las tres, Mendoza, Gutiérrez de Toledo y la reina, ¿no? Contiene los famosos 5 libros, menos la primera, que no estaba dividida en libros. La del 81 no estaba dividida en libros. Contiene 5 libros: morfología, pretéritos y supinos, preguntas y respuestas sobre cuestiones importantes de la gramática, sintaxis y prosodia y métrica. Y después los opúsculos añadidos. El responsable en la edición de los opúsculos añadidos es Santiago López Moreda. Sí, bueno, hay que decir que el responsable del trabajo de más de 25 años, porque son 14 o 15 gramáticos los que hemos editado, y en esto quiero lanzar un grito de reclamar lo que ha supuesto en la Universidad Española el hecho de que la Universidad de Extremadura, en nuestro departamento, el área de Filología Latina, llevamos más de 25 años con proyectos dirigidos por Eustaquio, editando toda una serie de gramáticas. Respecto de estos añadidos que hemos visto al final de la obra, pues vienen un poco en la línea de lo que es el cuerpo en general, es decir, el filólogo completo, que no solo hace gramática, sino que hace comentarios de todo tipo, y que en el caso concreto de los añadidos tienen la mayoría de relevancia tiene que ver con el léxico.
porque, como es lógico, una lengua, si se recupera el latín de la época clásica, el latín de Cicerón, Horacio, Virgilio, etcétera, como pueden comprender, después de 15 siglos, el significado de las palabras se ha cambiado muchísimo, de tal manera que se hace un uso incorrecto de esas mismas. Lo que hace Nebrija, que es exactamente lo que había hecho Valla, y de hecho él toma, dice literalmente que toma esos términos de Lorenzo Valla y prácticamente no añade nada nuevo. Lo que hace es aclarar un poco el significado que han tenido en su evolución esas palabras. La parte peor en ese sentido fue la de hebreo, porque lógicamente nosotros de hebreo pues no hacemos filología clásica trilingüe, ¿no? Y ahí sí que tuvimos dificultades serias incluso en la reproducción de las letras y demás. Y hay una labor importante de Joaquín Villalba en ese sentido, que le llevó mucho tiempo, y hemos procurado también que en la medida de lo posible lo que él opina del hebreo y sobre todo también del griego, hay todo un añadido del significado, incluso de la transcripción fonética y fonológica de los términos griegos, de los términos del hebreo, etcétera, que vienen a completar con un glosario final de todos los términos que se han utilizado en las introducciones. Eustaquio, Santiago, ¿y el proceso de traducción ha sido cómo ha sido complicado? Sí, la traducción de una gramática conlleva pues algunas dificultades técnicas. En primer lugar, el propio lenguaje técnico gramatical, claro, se opone cierta dificultad, ¿no? Lo que pasa que, claro, para un filólogo latino tampoco es tanta, ¿no? Porque nos manejamos con estos temas y entonces sabemos lo que es el sujeto, lo que es el predicado, lo que es el predicatum, etcétera, ¿no? Ese es el primer problema. Y el segundo, la segunda cuestión que puede plantear alguna dificultad son que con muchísima frecuencia se recurre a metalingüismos. Es decir, la oración es tal, el verbo ser, esos usos metalingüísticos de una palabra que no está utilizada como por encima del lenguaje, es decir, que no está utilizada con su función normal dentro de la oración, son ciertamente complicados y a veces hay que identificarlo. El problema con mucha frecuencia es identificar el uso metalingüístico, ¿no? Porque si no lo identificas, estás fastidiando toda la traducción, estás traduciendo mal, evidentemente, si no identificas que eso está usado ahí de forma metalingüística. Por lo demás, como cualquier otra traducción, ¿no? Uh-huh. Sí, yo tengo que añadir además que es que la experiencia de haber trabajado 25 años o 26 desde que empezamos estos proyectos, hombre, ya nos familiarizaba un poco con ello. Pero efectivamente quizá el mayor problema para los traductores de todo momento radique en gramáticas, en el metalenguaje. Y el público lo entendería perfectamente si decimos verbum puede significar lo que nosotros entendemos por verbo, pero también palabra. Y una vez que te familiarizas con ese uso dentro del propio contexto del gramático, bueno, la traducción no se hace difícil, la verdad. ¿Qué aporta esta magna obra a la ciencia? Yo diría dos cosas. Primero, a la ciencia, actual y futura. Yo creo que la aportación más importante es que convierte la gramática en ciencia. Esa es la aportación más importante. A la gramática, que durante la Edad Media había sido una anquilda, una sierva, una esclava, una criada de la retórica y de la dialéctica, la convierte en una ciencia digna, en una ciencia digna. Esa es la aportación más importante que hace. Y la aportación es desde el punto de vista de la gramática. Y desde el punto de vista de la lengua latina, la aportación más importante, y aquí hay que irnos a la academia, donde estaremos esta tarde, es que Nebrija, en relación con la lengua latina, limpia, fija y da esplendor. Limpia la lengua latina de la Edad Medieval. Él, ya en 1481, después de esas dos pequeñas cortas partes que he dicho que había, tiene un pequeño capítulo sobre el barbarismo y sobre el solecismo, que son dos errores del lenguaje. Barbarismo se refiere a que una palabra está pronunciada mal, y solecismo a que una frase está mal construida. Pues ese barbarismo y ese solecismo es lo que trata de corregir. Está purificando, está limpiando la lengua latina. Fija la norma. Nebrija es el primero que fija en España la norma latina clásica. Partiendo, ya lo dije antes, partiendo del uso de Cicerón, Livio, Virgilio, Tácito, los autores clásicos, los grandes autores clásicos, él fija la norma.
usan este uso, pues esto lo lleva a la norma. El verbo tal rige tal porque así está Cicerón, porque así está en Virgilio, ¿no? La fija, haciendo una gramática normativa, la norma fija, la norma ha elevado a nivel de norma el uso de Cicerón y tal, ¿no? Y Da Splendor, Nebrija, es un acérrimo defensor del latín elegante de los clásicos, pero elegancia entendida como la entendía Lorenzo Valla. La elegancia es, en la lengua, así lo sé explicar, en la lengua hay dos niveles, un nivel mental y un nivel de realización cuando pronunciamos la frase. Pues bien, muchas veces entre el nivel mental y el de realización hay que hacer cambios para que la frase se convierta en más elegante. Pongo un ejemplo. Los vientos vuelan. Unos vientos vuelan desde el oeste. Otros vientos vuelan desde el este. Ese es el esquema mental. Cuando yo pronuncio esta frase no digo eso. Cuando yo pronuncio los vientos vuelan, unos de oriente, otros de occidente. He introducido cambios. Pues ese cambio es el que ha convertido a la frase en más elegante. Es mucho más elegante decir los vientos vuelan, unos de oriente, otros de occidente, que decir los vientos vuelan, unos vientos vuelan de occidente, otros vientos vuelan de... Mucho más elegante lo otro, porque ha intervenido una figura que se llama elipsis. Pues bien, eso también lo busca Nebrija. Con esas tres cosas son, yo creo, las fundamentales, el limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua latina, lo que pretende Nebrija. Y si me permites, Eustaquio, una reivindicación muy mundana, pero también cierta. Si comparamos lo que cobraban los profesores de gramática con lo que cobraban los de retórica o los de teología o filosofía, pues también por esa vía intento dignificar un poco el sueldo de los gramáticos, ¿no? ¿Había mucha diferencia o qué? Muchísima. Sí, no estaban considerados. Los menos pagados eran por aquello que decía Eustaquio, al ser un anquilo, al ser una sierva, era la puerta de acceso a los otros saberes, y entonces, bueno, pues es algo así como el maestro de infantil no puede cobrar igual que el catedrático de universidad. Curioso. Bueno, el título de este podcast es Libros para comprender, y siempre nos gusta hacer esta pregunta a nuestros autores científicos que vienen hasta aquí, hasta la librería del BOE. ¿Qué nos ayuda a comprender este libro? Muy sencillo, los textos latinos, los textos de los clásicos. El libro está hecho para comprender y disfrutar a los textos de los clásicos. Tanto él como un otro gramático del siglo XVI, procense, que es ciertamente a cierto punto seguidor y a cierto punto retractor de Nebrija, lo que buscan es introducir a los niños, a los estudiantes, en la lengua latina para que sepan manejarse en la lectura de los autores clásicos. Jesús Conde, que asiste a esta conversación, a las preguntas y las respuestas, orgulloso de sí, muy orgulloso, ¿no? Imagino. Sí. De este gran proyecto editorial Jesús Conde, que es director de publicaciones de la Universidad de Extremadura, universidad que ha editado y publicado el libro. ¿Cuándo y cómo se decide acometer este proyecto? Los autores hacen la propuesta a la editorial quiere hacer algo en el aniversario Nebrija y busca a los investigadores. ¿Cómo? Adelante. El punto de partida inicial, en el año 22, el año del centenario, asistí yo en la Real Academia a un acto en el que intervenían varios académicos hablando de Nebrija, de Instituto de Petrolía. Y uno de ellos fue Francisco Rico, el profesor Rico, y al final de su intervención el profesor Rico dijo: es una vergüenza que los latinistas todavía no hayan pasado de las introducciones latinas del siglo XVI, que todavía están en el siglo XVI con las introducciones latinas, y que no hayan hecho una edición moderna de esas introducciones. ¿En serio? ¿Lo dijo? Lo dijo en la academia. ¿Y cuándo lo dijo? ¿En el 22? En marzo del 22. En marzo, y os pusisteis ahí. Y en aquel momento, para mí, asumí el reto, llamé a Luisa llamó a Santiago y nos pusimos en la marcha. Y claro, tuvimos que intervenir 4 porque si no podíamos sacar esto. Claro. Nada más que 4 en tan poco tiempo, que saliera con fecha del 22. Sí.
Bueno, Jesús. Bueno, pues yo en primer lugar quería agradecer a tanto a los autores, a Eustaquio como a Santiago, que estén aquí hoy. He de decir además que el profesor Sánchez Salor fue el primer director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura y bueno, gracias a él también hemos conseguido después de todos estos años tener un servicio de publicaciones al menos a la altura de nuestra universidad. Somos un servicio pequeñito, pero siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, y también agradecer a la UNE también, y especialmente a vosotras, a ti, Rosa, y a Julia, por estar hoy aquí y brindarnos esta posibilidad. Y como bien ha señalado el profesor Sánchez Salor, la idea nace de la dirección de la colección Gramática Humanística, que forma parte de las colecciones que tenemos dentro del servicio de publicaciones, y además la colección Gramática Humanística tiene el valor además de ser una de las colecciones más longevas del servicio de publicaciones. Y su idea, o la idea de editar esta obra, ya lo acaba de señalar Eustaquio, efectivamente, y cuando nos llega a nosotros al servicio de publicaciones a través de María Luisa Harto, que es otra de las autoras y la directora de, como digo, esta colección, fue a finales del año 2022, y vio la luz ya como obra editada como tal, física, en el mes de julio de este año 2023, y precisamente hoy también, pues como ha dicho Eustaquio, pues se presenta en la Academia de la Lengua. ¿Qué ha supuesto para la Universidad de Extremadura sacar adelante este proyecto editorial? Bueno, pues ha supuesto especialmente ha sido un reto muy estimulante, porque nos encontramos, como ya han señalado los autores, ante una obra conocida como Recognitio, que nunca había sido traducida. Para nosotros supone también una publicidad extra para el servicio de publicaciones, y también quiero enlazarlo y ensalzar la labor que hacen las editoriales universitarias en nuestro país, esa labor que es tan importante dentro de la universidad pública. Han sido necesarios dos volúmenes. ¿Qué implica esta circunstancia desde el punto de vista editorial? Bueno, desde el punto de vista editorial no ha supuesto un problema propiamente dicho, y son dos volúmenes efectivamente porque pues la extensión de la obra así lo ha requerido, y también desde los autores y la directora de la colección pues siempre nos han brindado toda la ayuda posible, y han estado siempre ahí al pie del cañón para que todo este proceso editorial haya sido, pues como es de costumbre en esta colección, y los compañeros del Departamento de Filología Clásica, pues ha sido tan fácil, ¿no? Y la verdad que quiero agradecérselo también. Y a la hora de abordar la estructura, de presentar la edición crítica, las notas, ¿cómo ha sido? O sea, ¿ha sido una cosa sencilla? ¿Estaba clara la idea desde el principio? Sí, desde luego, porque los autores la han tenido clara desde el principio. En ese sentido no ha sido ningún problema. Y luego, desde el punto de vista editorial... Hay experiencia anterior de otras Eso es. Hay 14 gramáticas editadas. A ver, este es un libro, lo comentábamos antes con Eustaquio y con Santiago, es un libro para investigadores, eruditos, especialistas, tiene interés también más allá de la academia. Decía Eustaquio que para todo el que esté interesado y quiera leer en latín a los clásicos, ¿no? O sea que, ¿qué expectativas tiene la editorial desde ese punto de vista? O sea... Yo, sí, salvo que me corrijan los autores que están aquí presentes, hombre, yo creo que es un libro que tiene sobre todo un carácter académico, pero que sirve también de base para todos aquellos docentes que enseñan gramática latina, también en cualquier, no solo en el ámbito universitario, entiendo que también en el ámbito del bachillerato, e igualmente también para el público general, como Eustaquio acaba de señalar, es una obra para disfrutar de los textos clásicos. Yo creo que me quedaría con esa frase, es decir, también está dirigida al gran público. Sí. Bueno, pues enhorabuena, Jesús. Gracias. Antes decía que supongo que estáis muy orgullosos. Sí. Supongo que será una de las joyas de la corona de la Universidad de Extremadura desde que está con vosotros. Y bueno, qué curiosidad, ¿no? Que dirigieras la editorial de la Universidad de Extremadura, sí. Que no lo sabíamos, no nos constaba ese detalle, nos hace mucha ilusión. Porque yo fui el pionero no solo de la universidad, sino del colegio universitario previo a la universidad. Fui pionero. Qué bien, allí llegamos en el 71,
llegamos don Ricardo Senabre, ya fallecido, y tres o cuatro más, para impartir primero de filosofía, primero de la antigua filosofía, ¿no?, que eran los comunes. Y aquí se fue el embrión de la Universidad de Extremadura. Fui de los pioneros, sí. Muy bien. Pues nada, nosotros, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, tenemos así como todos los que han pasado por un servicio de publicaciones de la universidad, son como, vale, todos somos familia, ¿no? Sí. Todos entendemos de qué va esto. Julia Sánchez Arévalo, te paso la palabra, ya que estás muy calladita. Bueno, rápidamente vamos con la última sección del podcast, que es el cuestionario Conciencia, que se trata de para que respondáis en una palabra o frase, preguntas cortas para conocer no solo el libro, sino todo el contexto que ha rodeado al libro. Bueno, como hoy tenemos el placer de tener a dos autores, os voy a ir haciendo una a cada uno, ¿vale? Bueno, Santiago, empezamos por ti. ¿Qué consideras que es lo más interesante de una editorial universitaria? Quizá el dar a conocer lo que se hace dentro de la propia universidad y que a veces por falta de publicidad no llega. Eustaquio, ¿lo que más valoras de la figura del editor universitario? Pues su compromiso con la propia universidad y su dificultad a la hora de tener que elegir publicar o no publicar. Santiago, ¿qué te evoca la expresión de ciencias y letras? Que yo no he visto nunca esa distinción tan radical. Eustaquio, una razón para seguir apoyando al libro como herramienta de comunicación científica. Yo creo que el libro va a ser eterno. ¿La reivindicación de la diversidad lingüística, Santiago, para la ciencia desplazará al protagonismo del inglés? Es jugar a futurible. Yo en ese sentido soy muy optimista con el español castellano respecto incluso del propio inglés. Eustaquio, un libro científico que encadenarías al vuestro. ¿A este? Sí. El Quijote. Santiago, ¿uno de ficción? No me gusta mucho la literatura de ficción, por lo tanto no voy a opinar. Eustaquio, el científico de todos los tiempos al que más admiras. Galeno. El libro que siempre está en tu mesita de noche, Santiago, el que está en este momento o el que más relees. El nombre de la rosa, de Humberto Eco. ¿Alguna película, Eustaquio, que ha inspirado esta investigación o que recomiendes? Pues El nombre de la rosa. ¿Y la música que podría ser banda sonora de este libro? Pues cualquiera de un romántico, cualquier autor o músico clásico. Y para los dos, ¿cuál será vuestro próximo libro? Algo de Nebrija. Algo, ¿no? Algo. Nebrija, que sigue siendo de absoluta insondable actualidad. Sí. Yo, algo relacionado con el léxico, que ha sido siempre mi pasión, y quiero ya dejar un poco la gramática. Pues muchas gracias, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias por compartir esta edición crítica de las introducciones latina, Perfecto. Recognitio, publicado por Publicaciones de la Universidad de Extremadura. De verdad que muchísimas gracias y bueno, enhorabuena. Y deseamos que tenga mucha suerte en la academia y fuera de ella. Recuerden, nuestros oyentes, que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español, Unebook, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo, ¿estarás conmigo en el próximo? Por supuesto, yo no me voy de tu lado en ningún momento. Somos un pack. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.